Bienvenidos a otra clase del canal, mi nombre es Alejandro D'Angelo y si todavía no te suscribiste, puedes hacerlo en el icono que aparece en la región inferior derecha de tu pantalla y hoy vamos a hablar un poco de lo que sería el manejo de la falla renal aguda. Si no sabes lo que es la falla renal aguda o si quieres aprender un poco más acerca de este trastorno, te dejo un enlace arriba para que accedas a una clase sobre insuficiencia renal aguda y crónica. ¿Cuál es el objetivo del manejo de la falla renal aguda? Principalmente mantener la estabilidad del paciente. Si falla el riñón, vamos a tener un trastorno en cuanto a la volemia y desde este punto de vista la estabilidad es lo primordial. Tenemos que tener al paciente adecuadamente hidratado, reponer la volemia si está fallando, digamos si hay menor cantidad de sangre circulando, y normalizar la presión arterial para, obviamente, mantener la estabilidad. Y obviamente tenemos que contar con un adecuado acceso venoso. Muchas veces lo podemos hacer con una vía de características periféricas, aunque muchas veces, y en el contexto de una insuficiencia renal, se encuentra recomendado la realización de una vía central, ¿sí? Es decir, que o podemos colocar una vía periférica, como pueden ver en pantalla, o podemos utilizar una vía central a nivel yugular o a nivel subclavio, ¿sí?, para poder tener un mayor manejo y mejores datos acerca de la volemia y de la estabilidad del paciente, para de esa manera tener un mejor control del tratamiento. El estado de volumen en cuanto a cómo, digamos, podemos determinar si un paciente se encuentra o no normohidratado es mediante el control de ingresos y egresos de líquidos. Para esto podemos colocarle una sonda vesical al paciente, o si el paciente, digamos, se encuentra en una condición activa, el cual nos responde y colabora con nosotros, podemos utilizar la recolección de orina a través de un brocal y cuantificar la orina en 24 horas, ¿sí? Tenemos que tener un control diario de los signos vitales, que son un reflejo indirecto, pero muy fiable, de la estabilidad del paciente, e indirectos también lo que sería la volemia del paciente. Tenemos que tener en cuenta que el paciente puede tener una sobrecarga hídrica, ¿sí? Y en este sentido está recomendado la utilización de diuréticos como la furosemida para poder eliminar esa sobrecarga y que el paciente se estabilice. Y obviamente tenemos que disminuir la ingesta de sodio en la comida, ¿sí? Muchas veces esto es lo que se conoce como una dieta para pacientes con falla renal, que habitualmente tiene una disminución, así como los pacientes hipertensos, de la cantidad de sodio en la misma, porque favorece la retención de líquido y de esa manera pueden provocar una sobrecarga. ¿Cuáles son las pruebas de laboratorio que tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar una falla renal? Bueno, principalmente el control de los electrolitos séricos. Si no hay, digamos, un buen recambio de los electrolitos, habitualmente el que aumenta en la sangre y que es un sinónimo de falla renal es la presencia de potasio sérico. Obviamente, si hay un aumento de potasio sérico puede provocar un trastorno cardíaco, por eso tenemos que tener un monitoreo adecuado de este guión. Tenemos que monitorizar los indicadores de la función renal, la urea y la creatinina principalmente. Tenemos que tener un control de los factores fosfocálcicos, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que puede producirse una hipo o hipercalcemia, ¿sí? Habitualmente es más frecuente encontrar la hipocalcemia en insuficiencias renales crónicas. En este contexto tenemos que hablar de que vamos a encontrar a un paciente que tenga una falla aguda per se en ese momento, o un paciente que tenga una falla renal crónica y que se reagudice, y eso puede dar diferentes situaciones. ¿Cuáles son los fármacos que vamos a utilizar? Bueno, principalmente lo que no tenemos que utilizar es el uso de fármacos nefrotóxicos, ¿sí? Como por ejemplo la gentamicina, que puede producir un agravamiento en la función renal. Tenemos que, si vamos a utilizar un fármaco que sea lo más nefrotóxico, lo menos nefrotóxico posible, muchas veces, y por el nivel de volemia o de filtrado glomerular a partir del riñón, se realiza una dosificación ajustado a la función renal. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos un determinado fármaco antibiótico, como la ampicilina sulbactam, uno lo que hace es regularizar la dosificación y ajustarlo a la función renal que esté manejando el paciente, de acuerdo al clearance, ¿sí? Y a veces es necesario el control del nivel de determinados fármacos en la sangre, porque muchas veces, y más allá de que nosotros hagamos un correcto cálculo, puede haber un área gris que nos puede, digamos, aumentar el nivel circulante de ese fármaco en la sangre y puede producir efectos adversos. En ese sentido, tenemos que ser muy exquisitos a la hora de analizar el tipo de niveles que puede estar manejando el paciente en la sangre. En cuanto a la nutrición, vamos a hablar, digamos, de proteínas y calorías que habitualmente reducen el balance negativo de nitrógeno. Esto es muy importante porque lo que hace es disminuir el daño renal.
Obviamente que va a depender de las circunstancias clínicas del paciente y hay que tener un adecuado control de lo que serían los parámetros metabólicos. El manejo del estado de ácido base, si no saben lo que es el estado de ácido base, les dejo un link para que accedan a una clase sobre el mismo. Hay que principalmente evitar el descenso pronunciado de bicarbonato, mantener un equilibrio aceptable dentro de las posibilidades, y todas estas dos situaciones dependen mucho de la estabilidad clínica del paciente. Va a haber situaciones en las cuales vamos a tener que sacrificar un poco algunos valores como para poder mantener estable al paciente. ¿Cuáles son las complicaciones que podemos llegar a presentar? Bueno, la hipertensión arterial por sobrecarga, ¿sí? Estas dos van de la mano. Habitualmente cuando hay sobrecarga hídrica se presenta un cuadro de hipertensión arterial, salvo que el paciente entre en un estado de shock. Muchas veces esa sobrecarga puede ser producida por la presencia de una insuficiencia cardíaca, aunque también puede ser consecuencia de una falla renal. La presencia de shock por no poder mantener la volemia y no poder mantener la funcionalidad a nivel circulatorio, ¿sí? Y la presencia de una anemia que puede aparecer en circunstancias más que nada crónicas. Obviamente también tenemos que tener en cuenta que una de las opciones que podemos realizar en un paciente que tiene una falla renal es la realización de diálisis. ¿Sí? ¿Cuáles son las indicaciones? Principalmente la presencia de edema agudo de pulmón, una hiperpotasemia tóxica y que no responde a tratamiento externo más allá de la diálisis, habitualmente cuando supere los 7.5 miliequivalentes por litro, acidosis grave y resistente al tratamiento también, hiponatremia sintomática también es una de las indicaciones, una creatinina mayor a 6 o una urea mayor a 200. En este caso tenemos una indicación relativa, no siempre es así y hay que evaluarlo en base a los síntomas o las circunstancias acompañantes. La presencia de encefalopatías, un filtrado glomerular menor de 15 mililitros por minuto, habitualmente esto sucede en insuficiencia renal crónica, o una sobrecarga de volumen en la insuficiencia renal crónica, también digamos es una indicación relativa. Cualquier duda o pregunta la pueden dejar en los comentarios, estoy a disposición. Muchísimas gracias.